Muy buenas tardes, feliz de estar de nuevo con ustedes, como siempre todos los miércoles y más por la gratísima compañía de Alberto Mora, director de investigación del Estado de la región, y Marisol Guzmán, investigadora del Estado de la región. El tema de hoy, el Bicentenario y nuestra visión de Centroamérica. Al nacer a la independencia, pocos años después, Centroamérica se convirtió en una federación de repúblicas y 5 naciones actuales o 5 repúblicas actuales fuimos parte de esa República Federal Centroamericana con una constitución muy de avanzada para la época, incluso muy en relación con el Pacto de la Concordia nuestro, contra la esclavitud, por los derechos humanos, por el respeto a los individuos. Y esa nueva Federación de Repúblicas Centroamericanas duró apenas 15 años. A partir de ahí ha habido varios intentos de crear una Unión Centroamericana y lo más importante, la segunda etapa, es a partir de los acuerdos de Esquipulas y la aprobación del Protocolo de Tegucigalpa que crea la integración centroamericana, el proceso tal como lo conocemos hoy. El Estado de la región, que es parte del Estado de la nación, es un sistema que investiga y le da seguimiento y análisis al desarrollo humano en Centroamérica. Creo que ya me lo dirán ustedes, pero es el único instrumento o uno de los pocos instrumentos con esas características en la región centroamericana. Bienvenido Alberto y bienvenida Marisol. Gracias por aceptar estar con nosotros en este programa Bicentenario y nuestra Centroamérica. Gracias, Mimi, por la invitación. Efectivamente, el Estado de la región cumple este año, con la publicación de este sexto informe, 25 años de estar dando seguimiento a las principales tendencias sociales, económicas, ambientales y políticas de Centroamérica. Y por primera vez en este tiempo incorpora a República Dominicana en la mayor parte de las investigaciones y análisis que se hacen en el informe. Entonces tendríamos ahora pues 8 países en el informe, los 5 de la Capitanía General de Guatemala y sus provincias coloniales, Belice, Panamá y República Dominicana. Ustedes hicieron una serie de preguntas para este capítulo en específico, que se llama Visiones sobre Centroamérica y la integración regional. En la búsqueda en la actualidad, entre los contemporáneos del Istmo hay una identidad centroamericana, hay un nosotros presente. Tiene importancia para los actores centroamericanos qué estrategia van a llevar adelante para desarrollar política y socialmente a la región. ¿Cuál es la importancia de Centroamérica para los centroamericanos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades que los centroamericanos vemos en relación al proceso de integración? Lo más importante, ¿nos vemos como una región? ¿Tenemos pertenencia? Bueno, esas son las preguntas y para eso hicieron locuras, ¿verdad? Bueno, efectivamente pensamos que era relevante al cumplirse 200 años de la independencia, 30 años de la creación del sistema de la integración centroamericana, plantearnos eso, ¿qué es Centroamérica para los y las centroamericanas y cuál es la importancia que le otorgan distintos actores clave en los países, desde el sector político, institucional, hasta los empresarios y de la sociedad civil, algunos líderes, a lo centroamericano, a lo regional. Eso fue lo que nos planteamos. El objetivo del capítulo fue realmente explorar esas distintas visiones.
Y es que para muchos de los países, incluida Costa Rica, lo regional es algo como lejano, es algo abstracto, que muchas veces no lo conectamos con nuestra cotidianidad y con las actividades que vivimos y la agenda de prioridades a lo interno del país. Y la verdad es que el informe busca casualmente visibilizar esas dinámicas compartidas del desarrollo que nos entrelazan y nos influencian recíprocamente en una región con países tan pequeños como los centroamericanos. Pero más bien, Marisol puede ahondar un poco más en qué fue lo que encontramos, porque estuvo ella directamente vinculada con el procesamiento y el análisis, tanto de la información como propiamente con la elaboración del capítulo. Marisol, comentando con ustedes, decíamos que la metodología la vamos a hablar hacia el final del programa, pero es imposible no decir que realizaron 250 entrevistas a profundidad, 35,000 cuestionarios, 1,600 respuestas, o sea que realmente lograron recoger un material enorme en toda Centroamérica, en cada uno de los países centroamericanos, para llegar a las conclusiones a las que usted ahora nos va a contar. Así es, y tal vez quisiera mencionar un aspecto importante. Así como menciona Alberto, este capítulo trata de responder una serie de preguntas muy pertinentes en el contexto del Bicentenario también, pero además quizás quisiera recordar por qué es que queremos indagar las visiones de Centroamérica en este contexto y su relación con la integración regional, porque a fin de cuentas, ¿de qué manera vamos a impulsar una idea de integración regional cuando hay grandes dificultades para identificar este concepto del qué somos nosotros los centroamericanos, ¿verdad? Y qué son todas estas ideas que nos unen, estos espacios de acción común, y digamos, ¿cómo los vamos o cómo nos vamos a convencer nosotros de impulsar acciones conjuntas, ¿verdad? Cuando no hay una claridad. ¿Y por qué digo que no hay una claridad? Ese es quizás uno de los principales hallazgos del capítulo, ¿verdad? La idea de Centroamérica es una idea que carece un poco de contenido para los centroamericanos. ¿Y por qué digo que carece de contenido? Porque los centroamericanos tenemos la capacidad de decir cuáles países son parte de Centroamérica, pero nos cuesta mucho trascender esa noción, digamos, puramente denotativa, de decir cuáles son sus partes. Incluso cuando nos referimos a las partes, no hay como un consenso claro, digamos, de quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? Tenemos varias etapas en el proceso de integración regional, en los cuales, bueno, iniciaron siendo 5 países, el CA5, ¿verdad? Que incluía Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, y posteriormente se fueron incluyendo países como Panamá, Belice, incluso por el proceso ya formal de integración regional República Dominicana, ¿verdad? Entonces, podríamos partir de ese, digamos, hallazgo o esa principal idea del hecho de que los centroamericanos tenemos grandes dificultades de trascender esta noción. Y a la hora de pensar en espacios de acción conjunta, esto también es bastante limitado, pero en este capítulo y a partir de esta serie de investigaciones y de indagaciones que hicimos, pues sí identificamos, por ejemplo, el área económica como uno de los grandes espacios para precisamente, o sea, es uno de los espacios que ya se dan por sentado que es un área de integración. Y además con excelentes resultados y beneficios. Y yo no me canso de decir que Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países que más se beneficia del proceso de integración centroamericano y del proceso de integración económica, sobre todo. Si toda nuestra economía social dirige la exportación hacia Centroamérica, ahí están nuestras pymes y MIPYMES. Y uno por eso ve que los empresarios, pequeños y grandes, y todas las personas que tienen relación con el comercio con Centroamérica
creen en ese proceso de integración y son parte muy integrada y se reúnen con muchísima frecuencia y tienen lazos de comunicación importantes. Pero las otras áreas no, que le corresponden a otros sectores llevar adelante, tienen mayores dificultades, ¿verdad? La social, la política. Sí, es correcto. La ambiental. Sí, incluso uno de los aspectos importantes o de los hallazgos que complementan este capítulo es que si bien no hay como una formalidad en aspectos que trascienden las fronteras y que son, digamos, de índole regional, como el comercio, por decirlo así, hay otros aspectos que, especialmente en la investigación que hicimos con líderes a nivel regional, las entrevistas en profundidad, sí se identifican algunos aspectos que trascienden y que son de ámbito regional, como mencionaba Alberto, el tema ambiental, el tema de cambio climático, el crimen organizado, son aspectos que son regionales, que implican a la regionalidad, ¿verdad? Y que no es un aspecto, digamos, individual de los países. Sin embargo, ya la aplicación y establecimiento, digamos, o creación más bien de políticas y demás, pues eso ya implica acciones o implicaría acciones regionales o de creación de elementos y instrumentos regionales. Sí, perdón, perdón porque caí encima de él. Una pregunta para Alberto, o sea, la independencia la hicieron los criollos, la independencia la hicieron españoles nacidos en Centroamérica, la independencia nuestra, que tenían interés de comerciar con otros países grandes fuera del imperio, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia. Y no se vio involucrado la población. La población no fue parte del proceso de independencia. Como tampoco fue parte del proceso de integración, como tampoco en este momento se siente parte del proceso de integración, ni siquiera lo conoce. Podríamos decir que las élites económicas, políticas, ambientales, sociales, de la sociedad civil, pero que son las élites, los liderazgos, los que conocen de la integración y que el gran problema es que el resto de la población, el concepto se le desvanece y no es parte de su cultura ni de su vida. Pues son los que quizás conocen más del proceso de integración, quienes de alguna manera tienen relaciones comerciales, económicas o incluso por el quehacer cotidiano en sus actividades académicas o de otra naturaleza, se vinculan con otros países de la región. Pero lo cierto es que esta dificultad que identificamos en el informe que señaló Marisol de no tener un elemento que cohesione la región con esa perspectiva que estos actores tienen sobre el entorno centroamericano, contrasta, por otro lado, con los resultados de otros de otras herramientas de investigación que desarrollamos, donde, por ejemplo, 6 de cada 10 personas nos dicen, por ejemplo, en otro instrumento de investigación que aplicamos, que Centroamérica es una región de oportunidades y que tiene un potencial enorme que no está siendo aprovechado, ¿verdad? O se manifiestan, como señaló Marisol, altamente a favor de la integración económica. Cuando fuimos a analizar ya los perfiles de apoyo a la integración, identificamos por otro lado que entre 3 y hasta 6 de cada 10 personas, dependiendo del país, de las personas que consultamos, están a favor de un amplio esquema de integración
que incluye elementos no solo económicos, sino también sociales y políticos. Entonces, hay como una dicotomía, ¿verdad?, entre la ausencia de este elemento cohesionador de lo regional y que de alguna manera nos dé un sentido de pertenencia, y la relevancia que muchos actores reconocen de la región, de lo que sucede en lo regional para el devenir de los países. Otro hallazgo, Marisol, importante. Sí, esto lo quisiera conectar con una de las herramientas que utilizamos de investigación en este capítulo fue el que llamamos test de identidades, ¿verdad? Es el que usted mencionaba, de una consulta a 35,000 personas en toda la región centroamericana, incluyendo también a Belice y a República Dominicana. Les hicimos preguntas que tenían que ver con aspectos sobre la integración regional, pero también lo conectamos un poco con visiones, por ejemplo, de apoyo o no a procesos democráticos, también aspectos que tienen que ver con conservadurismo y progresismo, así como el rol del Estado, ¿verdad? Entonces, un poco que sí queríamos preguntarnos qué o de qué manera piensan quienes tienen ciertas ideas o ciertos conceptos con respecto a esto que les mencioné y cómo esto se conecta con el apoyo a la integración. Entonces, identificamos como 3 niveles de integración, ¿verdad? El primero es lo que llamamos los integracionistas plenos, que creen en una integración económica, política y social. Luego tenemos un segundo nivel, que es la integración económica y social, y luego tenemos un tercer nivel que es solo la integración económica, ¿verdad? Entonces es como una escalerita que estos 3 niveles tienen en común un apoyo bastante fuerte a la integración económica. Entonces, un aspecto fundamental es que si bien ya hemos mencionado varias veces que no hay tantos elementos integradores claros en el pensar, digamos, de los centroamericanos, hay una noción o un consenso entre todos de este elemento de la integración económica, y eso es un elemento fundamental para precisamente hablar o incluso justificar la razón de ser, o no la razón de ser, sino el espacio de oportunidades que tiene el proceso de integración regional, ¿verdad? Y estamos hablando de personas del centroamericano común, ya estos no son expertos o líderes, personas líderes en la región, sino que esto se lo fuimos a preguntar a la mayor cantidad de personas posibles que tuviera acceso a internet y que pudiera en su celular o en la computadora responder una serie de preguntas a favor, en contra, ¿verdad? Entonces, la razón por la que aplicamos esta gran cantidad de elementos y de métodos, digamos, de recolección de información fue precisamente para tratar de llegarle a la mayor cantidad de centroamericanos posible. Ya más o menos teníamos una idea de qué pensaban las élites o las personas en puestos, digamos, de liderazgo, porque es algo a lo que se le suele dar un poco más de seguimiento, pero ¿y qué pensábamos los centroamericanos, digamos, en general? Entonces, este elemento me parece que es muy importante porque independientemente de las posiciones políticas, sociales, económicas y demás, sí existe esta base generalizada entre la población centroamericana de un apoyo a la integración en sentido económico. Y ahí lo interesante, Alberto, perdón, es sí, eso que considero. Solo quería complementar lo que señala Marisol, indicando que esto, consideramos en el informe, es un valioso activo político para la región y para la integración. El hecho de que amplios sectores de la población y sobre todo población en posiciones de liderazgo y con alto nivel educativo, se manifiesten a favor de la integración, reconozcan la importancia de lo regional para los países y para sus actividades cotidianas. Esto es un valioso activo político que lamentablemente contrasta con la realidad de los gobiernos y la forma en que están gestionando
y aprovechando los espacios del sistema de la integración centroamericana, ¿verdad? En este punto de la investigación, ustedes encontraron algo muy interesante, que es, entre más progresista la persona, más integración plena. Entre más conservador más conservadora es la persona, más interés solo en la integración económica, ¿verdad? Que estamos, digamos, los dos polos, y ahí hay un montón de gente que se va juntando más hacia el centro de la propuesta, pero eso queda muy claro. A mí se me olvidó de contarle algo a Alberto y hasta ahora me acaba de llegar que hay una encuesta que yo no sé si ustedes la tienen entre lo que se estudiaron los documentos sobre estos temas en Centroamérica, que hicimos hace unos 15 años con Héctor Dada Hijo, con su programa con las Naciones Unidas, en que se hizo una encuesta manejada por encuestadores sobre visiones de la integración, pero la hicimos utilizando algunos trucos para llegar a lo que pensaban. Por ejemplo, si los países fueran animales, ¿cómo serían esos animales? ¿Verdad? Entonces, un salvadoreño respondía, la mayoría, Costa Rica sería un pavo real, por dar un ejemplo, ¿verdad? Un costarricense diría, pero, y no es un ejemplo, eso salió en esa encuesta y nunca habíamos hablado de eso, ¿verdad, Alberto? No, Me dan 2 minutos. Pido mis disculpas espantosas porque hubiera sido un excelente insumo a pesar del tiempo para un trabajo como el que ustedes realizaron. ¿Verdad? ¿Algo que decir en 2 minutos antes de ir al corte? Bueno, mencionar que así como esta encuesta que usted señala, el primer informe del Estado de la región, publicado en 1999, hizo un análisis sobre las visiones sobre Centroamérica, ¿verdad? Tratando de conocer, bueno, qué es Centroamérica para los y las centroamericanas, ¿verdad? En aquel momento. Y eso es un antecedente que también podemos traer a colación para discutir hoy los resultados de este informe. Hagamos una cosa, volvamos con eso después del corte, porque realmente ese trabajo que se hizo en esa primera publicación nos señaló muy claramente las visiones de Centroamérica. Y esta encuesta, que tenemos que buscarla, nos señalaría con imágenes cómo nos vemos y las desconfianzas que tenemos los unos hacia los otros. Regresamos con ustedes en unos minutos. Vamos al corte con las noticias del mediodía. De nuevo, nuestro programa de hoy, el bicentenario y las diferentes visiones que tenemos de Centroamérica, en Centroamérica, cuando estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia. Nuestros invitados, Alberto Mora, director de investigación del Estado de la Región, programa del Estado de la Nación, con 25 años cumplidos. Hace 25 años que nos conocemos, Alberto, y andamos en esto, ya me aterrorizó cuando lo vi en años vividos. Y Marisol Guzmán, investigadora del Estado de la Región y de este capítulo en especial que nos señala las distintas visiones que tenemos sobre Centroamérica. Y Alberto, en el cierre hablaste de la importancia de un trabajo que el primer informe del Estado de la Nación hizo sobre las distintas visiones que tenemos de Centroamérica, los centroamericanos. Sí, en aquel momento hicimos básicamente un conjunto de entrevistas a actores clave en cada uno de los países y logramos identificar, por ejemplo, que Centroamérica era para algunas personas la patria grande, ¿verdad? Todavía aquella visión que llamamos más morazánica de que todos somos en realidad deberíamos de ser un solo país,
persistía en aquel momento. Además, encontramos, por ejemplo, que la gente que vive en el litoral Caribe de la región consideraba Centroamérica como lo que no es Caribe, y que Centroamérica como región vivía de espaldas al Caribe, casi que ignorando esa parte del territorio y lo que conlleva en términos de cultura, de aportes de esta población y de esos territorios al desarrollo y las dinámicas económicas y sociales de los países. También identificamos, por ejemplo, una visión que llamamos más Cartaga, ¿verdad? Que Eso consideraba solo los Centroamérica. ticos lo entendieron. ¿Cómo? Sí, Ese sí, sí. nombre solo los ticos lo entendimos, porque no es un Que guatemalteco. tenía que ver más como Centroamérica, como vecindario común, ¿verdad? Como vecindario común, como ese espacio físico que compartimos, pero no necesariamente con un elemento articulador o cohesionador muy fuerte. Y también otra visión que se identificó es la que llamamos la Centroamérica de los ausentes, ¿verdad? Que son aquellas personas que viven fuera de la región y que ven a la región como ese lugar del cual salieron y al cual muchas veces aspiran a regresar. Esas visiones de Centroamérica se mantienen. Y uno podría identificar incluso regiones, o sea, el Caribe se ha integrado un poco más en estos 25 años, pero sigue sintiéndose aislado y abandonado por esa visión del Pacífico. La visión morazánica se mantiene muchísimo, sobre todo en el estado más pequeño de la región, que es Salvador, ¿verdad? Y que no tiene salida al Atlántico, y que su visión es, para poder desarrollarme, es Centroamérica una sola unidad. Hay otro elemento importante que encontraron ustedes en la investigación que tiene que ver con, hay temas que son comunes, como como la lucha contra el crimen organizado, como la necesidad de trabajar en conjunto el medio ambiente, y muchos otros, pero que son fácilmente reconocidos como que solo no se pueden enfrentar y que es algo que la región maneja en común. Pero también encontraron que no visualizan ningún mecanismo para ejecutarlo en las personas entrevistadas. Eso también dice muy mal de la información y de lo que pasa con el proceso de integración. Bueno, en el proceso de integración, y esto se analiza en el capítulo 3 del informe con detalle, lo cierto es que hay resultados tangibles de ese proceso que han generado beneficios para los países. Por supuesto, muchos de ellos en el ámbito económico, pero también, por ejemplo, mediante la compra conjunta de medicamentos, que ha generado ahorros a los sistemas de salud de los países por muchos millones de dólares, gracias a los márgenes de negociación mejores que se logran con los proveedores de los medicamentos. Pero bueno, lo cierto es que en el ámbito ambiental y en el ámbito social, pues son menos esos resultados tangibles del proceso de integración. Y eso tiene que ver también con la institucionalidad de la integración que está detrás de esos sectores, ¿verdad? Que en general es una institucionalidad relativamente débil, que depende fuertemente de la cooperación internacional
no solo para ejecutar nuevos proyectos y nuevas iniciativas, sino incluso para poder lograr financiar sus costos más básicos de operación. Y esto expresa de alguna manera esa falta de voluntad política de los Estados miembros para ejecutar acciones conjuntas. Y sobre esto llama la atención el informe y que se ve, por ejemplo, en la disminución en la cantidad de reuniones presidenciales y el menor rango de funcionarios que los estados designan como representantes para participar en esos espacios, ¿verdad? Pero eso como un indicador. Pero, por ejemplo, si vemos el pago de las cuotas de los Estados miembros a las instituciones regionales, pues ahí también hay una expresión muy clara de esa falta de voluntad política, no solo por la cantidad de cuotas, sino por la morosidad el pago de esas cuotas a algunos órganos e instituciones. Antes de entrar a la investigación, ¿no será que creamos una institucionalidad ideal y no una real? Creamos un sistema de integración diseñado en pizarra y después que la realidad se acomodara a ese diseño, ¿verdad? Que fuimos maximalistas y pensamos crear la mejor proceso de integración del mundo. Además, en esto nos empujó y no nos ayudó la Unión Europea porque le pareció muy hermoso ayudar a financiar, a crear un proceso en una década, menos de una década, lo que a ellos les costó 40 o más décadas, ¿verdad? Por ahí andan también los pecados que hacen que no sea viable el sistema, los mecanismos creados por nosotros para lograr el proceso de integración. Pero bueno, ya me estoy desviando como siempre que hablamos de Centroamérica. ¿Qué otros hallazgos, Marisol? Tal vez para conectar un poquito el tema con otro hallazgo importante, nosotros también estudiamos un poco estos ámbitos, digamos, de acción centroamericana, pero desde la perspectiva de cada uno de los, o de tres agrupaciones, digámosle, de actores importantes. Entonces, algo que no hemos conversado tal vez es cuáles son las responsabilidades de los distintos actores en la región centroamericana, ¿verdad? Porque por un lado tenemos a la sociedad civil, por otro lado tenemos lo que es gobierno, partidos políticos, y por otro lado tenemos otro actor, digamos, que ha sido muy influyente en la región, que es el sector privado. Entonces, otro aspecto, otro hallazgo, digamos, importante de este capítulo es que independientemente de los actores que digamos, que respondan a las preguntas, es constante la idea de que tienen que actuar en conjunto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil impulsar, digamos, algo únicamente desde el sector privado si no hay una participación activa de parte, digamos, de lo que es gobierno o partidos políticos, pero a la misma vez se le ha asignado, por ejemplo, a lo que es la sociedad civil todo el tema de más que tiene que ver como con derechos humanos o más bien la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando en realidad eso debería ser algo compartido por parte de todos los actores de la región. Entonces, por un lado es como que hay aspectos que se le han dado la responsabilidad a ciertos actores, pero por otro lado hay una conciencia de que debe haber como una participación conjunta de todos los tipos de actores para poder actuar en distintos ámbitos de la integración, ¿verdad? Esto, digamos, lo obtuvimos a partir de las entrevistas en profundidad que incluimos, digamos, a personas de todos estos
o líderes de todos estos sectores y realmente sí hay espacios en común de acuerdo a las visiones de cada uno de los actores, pero las responsabilidades se han ido postergando y pues muchos dicen, bueno, no, eso le toca al gobierno, bueno, no, eso le toca a la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, ese es otro aspecto que se hace un llamado de atención, de la constante postergación de responsabilidades que tienen los distintos actores en la región y específicamente en el proceso de integración regional. Tal vez para complementar lo que plantea Marisol, cuando hicimos las entrevistas en profundidad con estas 200 y pico de entrevistas con actores clave en los países, muchas personas nos plantearon que bueno, que uno de los factores que ha impedido lograr fortalecer la acción conjunta entre los países y aprovechar las oportunidades que tenemos como región, tiene que ver con la voluntad política. Y a eso refiere un poco lo que Marisol plantea, ¿verdad? Porque lo cierto es que esa voluntad, si bien los gobiernos, los estados son los que tienen la mayor responsabilidad de llevarla adelante, ciertamente requiere también que existan elementos articuladores con otros actores sociales como el sector privado, los empresarios y empresarias y la sociedad civil, para que haya un mandato claro a favor de las acciones regionales. Y esto me parece que no se ha dado y que se refleja en esa indisciplina que podemos reconocer en varios ámbitos de la integración cuando entramos a ver qué es lo que se han comprometido los estados a cumplir y qué es lo que realmente en este momento han logrado avanzar y los resultados que existen. Yo generalmente discrepo y me molesta además el término voluntad política, porque pareciera que es simplemente que no hay voluntad de hacer algo, que si hubiera un compromiso, eso se ejecutaría, y no es verdad. Primero, que la voluntad política no es solo de los presidentes, bien lo decía, son todos los sectores los que entran ahí, ¿verdad? Porque la política no es solo el arte de gobernar un país, sino también las empresas, las organizaciones sociales, etcétera. Eso por un lado. Pero segundo, ¿de qué sirve la voluntad política donde los 4 presidentes o 5 que estuvieron presentes se pone, o 7 u 8 ahora, se ponen de acuerdo sobre algo y no se ejecuta? No es solo por falta de voluntad política, tuvieron voluntad política a la hora de tomar el acuerdo. No es falta de disciplina, es que no hay los mecanismos para poder ejecutar eso. Veamos, ¿cómo echar adelante una región si con solo uno que no esté de acuerdo, 1 de 8 diga que no, ya no se puede ejecutar una acción? O sea, ahí la democracia no funciona. Es decir, funciona más bien el veto, más que la decisión de mayoría, por un lado. ¿Cómo se va a ejecutar una decisión de presidentes si no hay un solo mecanismo al interno de los países, exceptuando en El Salvador, que haga que ese acuerdo llegue a todos los sectores que tiene que llegar? No hay dentro de la institucionalidad de los países nadie que sea receptor y ejecutor de ese hacer. Me dirías que la Cancillería jamás tiene la fuerza de la Cancillería para ejecutar los miles de acuerdos que hay dentro de la región centroamericana. Y ahí podemos seguir adelante. Entonces, de verdad, el concepto de voluntad política se maneja con tanta facilidad y permite tanto no profundizar en la búsqueda de dónde están los nudos gordianos que por eso me molesta, ¿verdad?
No sé si me desvié mucho con eso, pero creo No, pues que induce a me un error. parece, Mimi, que esto que estás planteando tiene que ver mucho con lo que mencionabas hace un rato y que tiene relación con qué tipo de integración necesitamos y qué tipo de integración tenemos capacidad de financiar y de llevar adelante los países centroamericanos. Y es que yo creo que este es un debate relevante en este momento, porque ciertamente, Y postergado, bueno, necesarísimo. la reforma institucional del SICA ha sido largamente postergada. Y creo que en este momento debemos de retomar estos análisis y estas discusiones, pero para tomar decisión, ¿verdad? Porque ciertamente la acción regional es vital para nuestros países, sobre todo en un entorno cada vez más complejo, si se quiere, más hostil para pequeños países que están enfrentando dinámicas, para poner un ejemplo, la misma pandemia, ¿verdad? Que haría clave tener un sistema de integración muy fuerte, muy robusto, que nos permitiera realmente enfrentar de manera conjunta esta coyuntura. Pero bueno, lo cierto es que es necesario pensar entonces cuáles son las prioridades de acción regional que los países vamos a definir para entonces articular la institucionalidad y sus agendas alrededor de esas prioridades, ¿verdad? Sabiendo y teniendo claro que no podemos, al menos con la capacidad fiscal que tienen los Estados miembros, pero tampoco a la luz de los flujos de cooperación internacional, pretender hacer de todo en todos los niveles y en todos los temas. Y con estructuras y organizaciones pesadas que dan resultados muy nimios, ¿verdad? Y ahí hablo, por ejemplo, del Parlacén. ¿Cómo está estructurado? No es porque no sea necesario un debate de legislación regional, sino cómo se estructuró el órgano. Es interesante también. Algunos venimos, y ahí a Marisol, si se encontró algo de eso o no en la investigación, o se encontraron ustedes. Algunos venimos diciendo desde hace años, desde esa época, de esa encuesta, como resultado del análisis de esa encuesta que hicimos en Centroamérica, que mientras no haya flujos de comunicación permanentes entre no solo los líderes de las organizaciones, sino las comunidades, es difícil que el proceso marche mucho más hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tiene una base que lo apoye. No se refleja en las votaciones nacionales, por ejemplo. No se refleja a la hora de elegir un diputado, por ejemplo. No. Entonces, si no tiene importancia ahí, empieza a diluirse la importancia país de lo regional. Y en algún momento, y a Alberto le consta, hablamos de muchas cosas. Ayudaría horrores una selección de fútbol centroamericana, por ejemplo, a la flauta, y de pronto somos centroamericanos todos, aunque sea montada por 1 o 2 partidos, no importa, pero que haga la visión de que somos una región. Una serie de proyectos y programas deportivos, culturales, etcétera, en que se borren las fronteras. El intercambio entre estudiantes, el Erasmo europeo logró más por la Unión Europea que miles de reuniones, ¿verdad?, entre políticos. ¿Por qué? Porque los jóvenes se vieron como una región. ¿Verdad? Eso no aparece por ningún lado, o sea, no existen nosotros, pero tampoco aparecieron en las preguntas y en las respuestas mecanismos de cómo poder avanzar en esta línea. Vamos a ver, específicamente como de esas preguntas, digamos, como tan directamente no las hicimos en particular para este capítulo. Sin embargo, quisiera referirme a 2 cosas. La primera es
lo que menciona es súper importante porque a veces uno, digamos, pretende o parte de que la integración se dé a partir de puntos en común, ¿verdad? Y que a partir de esos puntos en común, entonces, acercarlos cada vez más. Sin embargo, no es necesario únicamente que los países sean tan parecidos ni que tengan el lenguaje en común. Tenemos a Belice, por ejemplo, que hablan inglés, o no es necesario un elemento homogenizador para poder impulsar una integración, ¿verdad? Hasta se podría pensar en un proceso de integración, no quisiera decir la palabra artificial, pero digamos partir de un elemento y a partir de ahí, digamos, tratar de, ajá, exacto, construirlo. Eso por un lado. Por otro lado, si me voy un poco hacia los resultados del test de identidades, precisamente ese elemento base, digamos, de integración son estos flujos constantes del comercio y de la parte económica, digamos. Eso ha sido un elemento muy constante de la integración regional y digamos que ha sido una base bastante sólida para justificar el proceso de integración, por lo menos desde esa perspectiva. Si nos vamos al segundo grupo, digamos, de integracionistas que identificamos, que son los de tolerancia regional, que básicamente lo que identificamos era que apoyaban un poco también el tema económico, pero que tenían una importante tolerancia a lo diferente, a los otros, ¿verdad? El último nivel fue el de apoyo a la política regional. Entonces, claramente aquí tenemos evidencia de que no hay una gran disposición a aspectos de la política regional. No es que no haya una gran disposición, sino que es en menor medida que el resto, que los otros dos elementos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos en común algunos, sí tenemos estas bases de la integración regional que podemos seguir impulsando porque son flujos constantes, no son de comunidades necesariamente, pero por lo menos es una base a partir de la cual partir. Pero en efecto, esto ha sido estable porque ha sido constante, como mencionaba usted, porque ¿cómo vamos a pretender impulsar un proceso de integración en el que no hay una comunicación o un flujo constante o algo que los conecta, ¿verdad? Ahora, nos quedan 2 minutos, que, Alberto. Sí. Aprovecha, que quedan 2 minutos. Aprovecharlos para un cierre, se nos hizo muy rápido. Sí. No, pues esto que menciona Marisol, lo que refuerza lo que ya hemos venido conversando, ¿verdad? Ciertamente la gente reconoce en el ámbito económico ese espacio en el que es clara la importancia y el potencial de actuar regionalmente. Tenemos un segundo ámbito donde la gente manifiesta posiciones, actitudes y valores de cierta tolerancia a lo extranjero, a la convivencia con los demás, pero donde hay muy poco apoyo es a ceder soberanía, a lo que tiene que ver con acciones regionales que impliquen ceder soberanía, ¿verdad? Y es alrededor de esto que el test de identidades también aporta elementos tangibles y concretos. Ahora, para concluir, Centroamérica requiere definitivamente que nos pongamos de acuerdo, no solo para tratar de optimizar los limitados recursos que tenemos en los países para enfrentar dinámicas compartidas, sino también para potenciar los resultados del uso de esos recursos y los márgenes de maniobra para incidir en esas dinámicas compartidas. Pero lo cierto es que necesitamos que realmente los estados visualicen lo regional como una plataforma para esa acción conjunta. Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias, Alberto, y muchas gracias al Estado de la región, porque sin el Estado de la región andaríamos a ciegas en esta Centroamérica en la que vivimos. Y gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.